Muchísimas gracias, Patricia, por el presente. Y bueno, más. Sí. ¿Se escucha? Hola, ¿se escucha? Sí, perfecto. Sí, Pablo, muy bien, se escucha. Bueno. Perfecto, entonces, muchísimas gracias por el diploma y la medalla entregada, como así también a vos, Patricia. La verdad que aprendió el resumen de mis actividades y te agradezco. Nunca lo escuché en forma tan bien expuesto. Así que, bueno, gracias a la academia, a todos sus integrantes, por haberme dado la posibilidad de ocupar este lugar. Y bueno, trataremos de nuestro pequeño aporte, contribuir para que sigan creciendo las redes y más que nada también para apuntalar y difundir esta actividad espacial en la que venimos trabajando y cultivando de mucho tiempo ya. Así que nuevamente muchas gracias y es un honor para mí. Bueno, en otra oportunidad estarías recibiendo los aplausos de todos nosotros. Lamentablemente este año tan especial nos impide verlo en forma presencial. O si te parece, Pablo, escuchamos. Sí, cómo no, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muy amable. Bueno, muy bien. Gracias a toda la audiencia por este rato que vamos a compartir. Antes de mi presentación, quiero dedicar unos minutos en homenaje al doctor ingeniero Clodoveo Pasqualini, dado que yo he seleccionado el sitio que corresponde en la academia. El ingeniero Pasqualini nació en Italia, en la ciudad de Narnia, en el año 1891 y desarrolló una destacada carrera profesional en la Academia de Turín y Génova, donde obtuvo el doctor ingeniero mecánico con especialidad en aerodinámica. Sus actividades en Italia fueron hasta el año 90, donde por ese entonces como asesor de la fábrica militar de aviones de la Argentina, llegando al país en la década del 30 y manteniendo actividad como asesor hasta el año 1960. En lo que respecta a nuestro pequeño entorno, que es nuestra Academia Nacional de La Plata y nuestra Facultad de Ingeniería, el ingeniero fue convocado en 43, dada en el año 1942, el Departamento de Aeronáutica, en su momento Instituto de Aeronáutica, fue convocado como director del instituto, obviamente aceptando la propuesta y llevando a cabo ni más ni menos la gran tarea de desarrollar el primer plan de estudio de aeronáutica, ¿no? En ese entonces era la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UNLP. Fue en el año 1943, ¿sí? Y en el 1944 la carrera ya 32 alumnos. Así, hubo que hacer una gran mantener esa ¿no? En esos años, 1992 alumnos de aeronáutica en este país que tenía una industria incipiente con un empuje grande que básicamente centrado en la fábrica militar de aviones. Así, allá de sus actividades de gestión en la gesta de aeronáutica, él fue de mecánica aplicada, aerodinámica, desde el año 23 hasta el año 1966. Dentro de su actividad académica y profesional, desarrolló varias publicaciones, la mayoría de ellas relacionadas con la mecánica y con la aerodinámica, y también fue consejero de la Facultad
ingeniería alrededor de los años 60, finalizando sus actividades cercano al 68, donde recibe el título de profesor emérito. Bueno, concluyendo un poco, la selección de Citial fue por todo lo que mencionó el ingeniero Pascualini, por haber tenido ese ímpetu, esa ansia y lo que sus frutos, que es el departamento de aeronáutica, y más allá de esto, identificado también por la actividad docente de una cátedra común, era docente de la materia mecánica aplicada, y bueno, yo estoy en ese mismo curso, dictando de mecánica y mecanismos o elementos de máquinas, y también de sus apuntes. Nosotros utilizábamos, bueno, y de esto puedo hablar un montón, es muy lindo hablar de estas cosas. Nosotros utilizamos una ecuación para cálculo de carga que se denomina método Pascualini. Por estos motivos elegí este sitial y la verdad que me honra mucho poder ocupar. Muy bien. Bueno, y hoy vamos a charlar un rato sobre este tema que venimos desarrollando desde hace mucho tiempo y que se trata sobre ensayos mecánicos, creación y aceptación de espacios o componentes satelitales, ¿no? Esto enmarcado en un contexto general está asociado a la actividad de investigación y desarrollo de esta temática por parte de la República Argentina. Lo que vamos a hacer, así en forma breve, vamos a de la presentación va a tener del tratamiento que se le va a dar, una referencia que va a enmarcar el tratamiento para declarar un objetivo. Vamos a hacer una introducción para luego concluir con un aspecto técnico, más bien técnico, dado por estos dos puntos, es decir, lo más bien general, por los ensayos anuales, y después un contenido parcial con un enfoque más técnico sobre los ensayos técnicos aplicados a satélites componentes de satélites argentinos. Básicamente tratando de exponer un poco la actividad del camino recorrido, mostrando también distintos satélites por la que la gran oportunidad de participar y de poder desde mi lado y desde nuestro grupo de trabajo. El tratamiento que le vamos a dar es una exposición, ¿no? Con cierto desarrollo técnico aplicado a la ejecución del ensayo. En forma resumida, vamos a un enfoque de los ambientales, no solamente mecánicos. Dentro de ellos, después nos vamos a particular dando un enfoque más detallado de ensayos mecánicos propiamente dicho. Todo, como les dije, en la actividad de investigación y desarrollo desarrollada por la Argentina y que tiene bastante más difusión que hace años atrás y que ha logrado unos objetivos y unos en estas últimas décadas muy importantes. Bueno, en cuanto al marco de referencia o la referencia que vamos a charlar un rato, la Argentina ha tenido una gran trayectoria aeroespacial de más de 4 décadas, ¿no? Más allá del año 40 y pico, Comisión Astronómica Argentina, haciendo ensayos de cohetes, contemporáneo al desarrollo de la cohetería en Europa. Pero bueno, hoy vamos a hablar de satelital, ¿sí? La Argentina, su desarrollo satelital en 1990, USAT-1, y después es un satélite de radiofrecuencia seguido por un satélite educativo, ¿no? En 1996, y después comienzan una serie de ITs, ¿sí? Enmarcado del Plan Nacional Espacial. El Plan Espacial es un plan espacial que se gesta en 1990, en 1990, y que hoy por hoy tiene vigencia y está por cumplir esta década, dado que, tengo entendido, se va a aprobar en los próximos años hasta el 2013. La Argentina comienza suyo con el satélite SAC-B, pasando después por otros satélites SAC-Cuantía, SAC-C, SAC-ARSAT, que ya no es de CONAE, y
SAOCOM. Esta historia lo hace desde la base, comenzando por SACB, que es un satélite astro, donde intervenían varios instrumentos extranjeros. Es el primer satélite argentino de desarrollo, apadrinado por NASA. El SAC-A es un satélite donde la idea era demostrar tecnología. Sí hay un salto cuántico, se podría decir, cuando en el año 2000 se lanza SAC-C, un satélite de soporte más complejo, para luego tener el broche de oro en esto, un satélite de observación ambiental de Aquarius, un satélite cercano a los de peso, donde la Argentina demuestra que hace y le pone el broche, digo, a un desarrollo satelital logrado, ¿no? La Argentina ya acciones de empezar a hacer sus propios satélites. En paralela están los satélites ARSAT, llevados a cabo por la firma SAT e INVAP. Es otro gran hito que es SAOCOM, SAOCOM 1A y SAOCOM 1B, lanzados en el 2018-2019 respectivamente, con un instrumento totalmente de gran tecnología y completamente nacional de sus subcomponentes. Bueno, lo interesante de esto es que más allá del reto de este plan espacial que se pudo lograr políticas continuas, sin intervalos, políticas establecidas, la facultad ha tenido un rol, la Universidad de La Plata y la Facultad de Ingeniería ha tenido un rol extraordinario y en la cual orgullece y doy gracias de haber podido y haber tenido la posibilidad de participar en la marcha técnica. Allá cuando con Marcos, como bien decía Patricia, comienza a trabajar en el satélite sin propio, teniendo que viajar a largas distancias, ensayos, tuvimos que participar en SAC-A, en la misión SAC-D Aquarius, muy importante desde la UNLP, y finalmente en los satélites SAOCOM y 1B, entre otros proyectos. Bueno, yendo un poco a las temáticas, cuando uno diseña un componente para satélite, este se ve sometido a determinadas acciones dentro del diseño y la fabricación. Las consideraciones del diseño y la acción luego van a tener que ser pro tierra para asegurar que cuando ese componente o esa aeronave llegue al espacio, esté en condición y pueda sobrevivir y durante la vida útil que se le estime. Esa evaluación, calificación, verificación, y después un poquito en esos términos, se realmente ¿no? a través de ensayos ambientales. ¿Sí? Entonces, el objetivo con la presentación de hoy, de la charla, es dar un pantallazo a partir de ahora de estos ambientales técnicos, ¿sí? Es un detalle menor de estos ensayos, estableciendo el propósito, características técnicas y consideraciones. Obviamente todos referencian, vamos a ir haciendo pausas y mostrando imágenes a los satélites que mencionamos en la diapositiva anterior. Bueno, una breve introducción o reseña respecto al desarrollo de estos ambientales. En la década del 50, y 60, se manejaba una filosofía marcada en el concepto de vivir y ensayar. Para eso había prototipos que podía ser un oval, donde uno realizaba pruebas para calificar el diseño, emulaciones de esos momentos, de esa época, y podía ser varios. Y esta metodología tenía caracterizada por el tiempo que tenía de tener que diseñarla, y también el costo asociado por el hecho de dar muchos prototipos. Y finalizaba con la idea de tener un modelo, que se llama modelo de vuelo, donde sí era el modelo que iba a volar. Empezaban ensayos ya no de calificación, como decir prototipo, sino ensayos de acción, es decir, con niveles menores por la nave que había que cuidar y la que iba a dar, ¿sí? Por lo cual la tecnología dice que se hace un ensayo manship
lo que significa la verificación de los procesos de fabricación ya estuvo logrado con el prototipo. En los años 70-80, las naves tomando mayor complejidad y mayor tamaño, entonces se trató de cambiar filosofía basada en los modelos. Por eso de ahí el nombre protoflight. Una filosofía, lo que se calificaba volaba, ¿sí? Dado una manera de ahorrar costos y también hacer frente a los ajustados cronogramas de desarrollo de época, ¿no? Una época con gran vertiginosidad en cuanto al desarrollo y los lanzamientos. Tal es así que la evolución tecnológica ayudó a esta cuestión, generando mayor confiabilidad y mayor empezaron a hacer los análisis y las acciones. De esa manera poder tratar de simular los entornos a lo que se había sometido la aeronave en el espacio, tanto mecánico, de radiación, etc. Con el objetivo de disminuir esos costosos ensayos, el rol de los ensayos disminuyendo. Pero bueno, tal es hoy en la actualidad, sabemos que los software están dados, arrojan resultados muy precisos, cercanos a lo que va a haber en la realidad, obviamente haciendo un criterioso análisis de los resultados, ¿no? Claro. Así que hoy lo concreto es que cada proyecto finalmente la filosofía que va a emplear. Hay una tendencia en el uso del ModFly que ha aumentado y bastante grande ese aumento en los últimos 15, 20 años, pero justamente también las normativas NASA reconocen la fabricación de equipos ¿sí? la de los 50 y 60 en determinadas condiciones. En las condiciones, por ejemplo, heritage o digamos, pasos sobre esa que se está realizando, o aquellas o espacionaves que van a matar seres humanos, y bueno, ahí ya corre riesgos muchísimo más importantes que el tierra y todo el dinero que puede estar involucrado en las misiones. ¿Cómo se involucran los ensayos que uno desarrolla en estas aeronaves en tierra? Bueno, en realidad un proyecto tiene diferentes fases, de una fase inicial, conceptual, básico, o una etapa de desarrollo de tecnología o diseño preliminar, para luego ir creciendo en lo que es desarrollo de esa tecnología, logrando la detalle final y la fabricación. Luego que está todo, los componentes, es una etapa de integración y prueba de estado, que es o integración, se suele decir, que está marcada en rojo, y esta continúa con las etapas de campaña, operación y commissioning, lo que se refiere al seguimiento de la misión. En estas tres que yo acá remarqué, acá empiezan a los ensayos. Estos ensayos que se incluyen etapas son ensayos más bien de probar tecnología para llegar a un resultado que se considere final e integración que se considere exitoso de esos cosas. Pero esos componentes después hay que darlos en la estructura principal de la aeronave y para que, bueno, en forma conjunta, llegue a lograr la misión en el espacio. Esa fase de misión y prueba tiene un estadio denominado Assembly and Integration and Test, donde hay tres etapas. Una integración, donde después de esta, por ejemplo, puede ser a nivel espacionave completo o componente, un componente que tiene varios entes, se puede dar también este esquema perfectable a un componente o a una espacionave. La etapa final, obviamente, del lanzamiento. Estas dos etapas, existe un bloque muy importante en cuanto a trabajo y en cuanto a tiempo que incluye los test funcionales, EM y MC y electromagnética, funcionalidad eléctrica y funcionalidad magnética. Y este bloque central, que está acá recuadrado, involucra a lo que vamos a ver hoy, es decir, ensayos mecánicos.
ensayos del entorno, ¿vale? Dentro de esos ensayos están los ensayos de vibración, con las cargas mecánicas, los ensayos también representando las cargas originadas por ondas de presión, y los ensayos, ¿sí? Yo también incluyo dentro de los mecánicos, que son los que están acá señalados en rojo, a lo que es masa, porque justamente las propiedades que se evalúan mecánicas, que se estudia en mecánica clásica y en la mecánica. Entonces, en estos dos recuadros que tenemos marcados acá, es en donde nos vamos a centrar en la cuestión técnica de la charla de hoy. ¿Por qué resulta importante o necesario hacer ensayos ambientales? Bueno, en definitiva, porque la espacionave va a sufrir ese entorno desde su fabricación a que esté en órbita. Y por lo que debemos asegurarnos que lo va a hacer, de afrontar los entornos y llegar a desarrollar su vida y llegar a su vida. Por lo tanto, lo que debemos hacer es calificar en tierra el comportamiento para un desempeño óptimo en órbita mediante la ejecución de ensayos. Ahora bien, ¿cuáles son esos entornos, ¿sí?, que van a generar los ensayos ambientales? Bueno, en realidad los entornos están marcados en esta imagen. Tenemos algunos mezclados en verde, otros en negro y otros en celeste. En verdes pertenecen al entorno terreno, lo que es la integración, el transporte, donde están presentes los entornos de presión atmosférica y cargas mecánicas, manipulación y cargas bidireccionales. Un segundo entorno, que es por estas cuatro figuras, que es el entorno del lanzamiento, donde ya hay una intervención del delta P, hay una variación de presión atmosférica hasta alto vacío en el espacio, una intervención de cargas mecánicas producto del lanzamiento supuesta en órbita del estacionario. Esta etapa, que está acá circulada en negro, también involucra lo que es la trayectoria, donde la espacionave recibe distintas cargas mecánicas, recibir gradientes importantes de temperatura junto con una radiación electromagnética, ¿sí? Y luego que es puesto en órbita, ¿sí?, llega a lo que se llama entorno espacio, que también se mezcla anterior en estas dos fases, cuando se separa la cofia y deja obviamente a radiación, dientes de temperatura que son extremos. Finalmente, en esta imagen acá podemos ver que llega al espacio o a su órbita. Entonces, tenemos que el ambiente está caracterizado, el ambiente espacial está caracterizado, o el ambiente que va a sufrir la aeronave, caracterizado por entornos. Y entornos están basados en fenómenos físicos que se desarrollan. Y para tratar de esos fenómenos físicos, los entornos, vamos a diferentes ensayos. Entonces, con esto, saber que para los diferentes entornos vamos a generar ensayos mecánicos. Para las excitaciones mecánicas, estáticas y dinámicas del lanzamiento en tierra y en trayectoria, las acciones acústicas, debido a generado por los motores y otras cuestiones que vamos a ampliar, debido a eso tenemos que validarlo con ensayos mecánicos. Sí, o también los vamos a tener que validar en tierra, de temperatura extremo, que ven en la nave también, ensayos de termovacío, los de M y MC, interfaz y compatibilidad electromagnética, y también debemos realizar ensayos para asegurar las propiedades máxicas, para determinar en qué valores están las propiedades máxicas, porque estas van a ser importantes para lo que es el control enorme y la interacción con el lanzador, con el mismo lanzamiento, ¿no?, para todo lo que es puesta en órbita. Finalmente, lo que nos vamos a hacer son en estos 12 de esta familia de 3, en los térmicos, de forma general, y los ensayos mecánicos, abarcando de masa, y los ensayos estáticos y dinámicos. Los ensayos MC son ensayos también de una importancia relevante en la campaña, pero bueno, no es así que no los hemos realizado.
lo realizan otras instituciones. Bueno, con respecto al ensayo térmico, este está caracterizado por el entorno espacial. Y el entorno espacial está caracterizado por la órbita, ya sea baja órbita, órbita media, polar, geoestacionaria, pero también el ambiente que se genera en la misma nave espacial cuando está emitiendo potencia, está encendida, en supervivencia está digamos, conectado a la nave. Este es un pequeño esquema que trata de sintetizar lo que ocurre a la nave cuando está orbitando en esta órbita circular extremada de la Tierra. Tiene extremada radiación, como es la radiación solar, un absorbedor o básico, que es el espacio que está entre 3 y 4 Kelvin. La nave va a recibir radiación de la Tierra, propia de la Tierra, y también radiación de albedo, y toda esa radiación va a llegar a través, sumado a esto, los ciclos que dé a Tierra, las órbitas que dé alrededor de la Tierra, poniéndose a de Sol y Sol durante toda su vida útil. La temperatura de la aeronave va a tener que estar acotada, y por eso se realiza el térmico. Se va a dar por un balance entre el calor interno y lo que disipa la luz, y las distintas fuentes de radiación y de la radiación que radia hacia el espacio profundo. Estas etapas de los ensayos térmicos se dan las instancias, es decir, ya sea la aceptación o modelo filosofía protoflight que trabaja, pero también tiene su acción en etapas, ¿sí? Ya sea en el desarrollo, en la validación de rendimiento de componente particular que va a ser instalado, y también para garantizar la supervivencia de la aeronave, ya sea encendido o apagado. Las reglas y estándares que se están dados por esta normativa, normas militares, de NASA, donde en particular nos dan una guía muy clara, donde nos indica niveles de temperatura, niveles de vacío, según el tipo de prueba que uno haga, ya sea calificación, desarrollo o aceptación, y esto ya sea, como dije, para tanto como para naves espaciales. Los tipos de ensayo vacío, de ensayo térmico, que se llaman en forma general, podemos tener 4 tipos. Vamos a ir un poco rápido con esto. Vamos a tener 2 de gran importancia al vuelo mismo de la aeronave. Hay que destacar que los ensayos se realizan para enfrentar ese entorno altos gradientes de temperatura que ve el espacio, que tenemos, en este caso es ventajoso, la ocasión de que este entorno se da desata el entorno de cargas mecánicas. Entonces nos podemos tratar como separado, más allá que el único genere deformaciones mecánicas. Bueno, así tenemos entonces, se denomina ensayo de termo vacío, en inglés thermal vacuum test. Es un ensayo donde lo que se busca es demostrar que condiciones extremas de temperatura que a adoptar el componente, pues el mismo sigue viviendo, ¿sí? No es necesario tanto reparar la radiación, pero sí parar en las temperaturas que finalmente va a dar a la aeronave o el componente a probar. Y parece que utilizan por lo general placas conductivas, simplemente para generar presión por conducción y generar lo suficiente para establecer esa temperatura. Y estos ensayos también se realizan a nivel ciclado, ¿no? Durando campañas de varias semanas, meses, como después les voy a comentar. El ensayo de balance térmico ya tiene otras filosofías. Se busca más que nada establecer una acción, hacer lo que se llama un fitting de temperatura de los térmicos desarrollados, y los resultados del ensayo que está representando de la forma más fielmente posible la realidad, a establecer un equilibrio térmico entre las variaciones
radiaciones internas y externas. Y se utilizan interfaces que no son para aislar la muestra que puede estar sometida a ese tipo de radiaciones, logrando placas que pueden ser pintadas con temperatura, de pintura, recubiertas con distintos componentes como el MLI, el Multilayer Insulation, es decir, las famosas mantas. Y obviamente las fuentes de calor se generan con giros eléctricos que se van alimentando de acuerdo a la secuencia del test. Y después tenemos dos ensayos que son más y menos complejos, en el ciclado térmico, simplemente para generar ese estrés mecánico de la dilatación y contracción de diferentes temperaturas, de diferencia de temperatura, y después lo que se llama un ensayo de Baker, un ensayo que se realiza sobre previo a mandarlos a donde se pueden hacer a calor, se somete a alturas para que saque toda la humedad, volatilizan ciertos componentes, utilizando termo vacío, donde se trata de generar el fenómeno gassing, que es una volatilización de materia perjudicial. Cuando esto ocurre en el puede afectar esa materia gasificada, digamos, ópticas o componentes como conectores, disminuyendo su eficiencia. Este es un breve y rápido resumen de los ensayos térmicos. Uno para simular el entorno térmico de dos maneras, utilizando cámaras CIO. Acá tenemos una cámara de nada, las tantas cámaras que tiene NASA, donde lo que se hace es tratar de simular las fuentes de radiación del espacio de la manera más cercana a la realidad posible. Y después tenemos tipos que son los simuladores que se llaman simuladores solares de tamaño, donde la fuente de radiación es una fuente similar a la del Sol, dada lámparas que consumen muchísima y una serie de filtros para justamente generar, como muestra esta figura, espectro de radiación solar sobre donde se pueden establecer con mucho más precisos. Tienen los componentes, los solares tienen la desventaja de tener mucho costo de operación y de mantenimiento, porque estamos en la acción del Sol directamente sobre la estación. Y bueno, acá un poco la finalización de este pequeño vídeo para los ensayos térmicos. Nosotros hemos intervenido en diseño térmico de ni más ni menos. No yo particularmente como técnico especialista, pero en lo de trabajo ha participado en lo que ni más ni menos que el diseño térmico de una antena de lo que es el satélite SAOCOM 1A y 1B. Conceptual hasta la calificación de ensayos, más allá de las demandas térmicas, pero ha sido un trabajo de 10 años en los dos satélites, donde se empezó a simular desde pequeños y ensayarlos, como están acá. Estas son unas sujeciones a los paneles de carbono de la antena. Acá es una pequeña muestra de este panel de carbono, donde se realizaron los primeros ensayos térmicos en énfasis de CONAE, de Falda del Carmen, interfaces térmicas, como pueden ver con el diseño, la instrumentación. También esto tuvo un antecedente de haber realizado el diseño y ensayos térmicos sobre estos dos paneles, el radiómetro de microondas y una cámara de infrarrojo perteneciente al satélite SACDE misión Aquarius. Con estos dos eventos, GEMA empezamos a trabajar en una nueva área que se desarrolló en el grupo, y era el área que tenemos consolidada a través de haber participado en más de 5 satélites. Bueno, acá se puede ver el modelo de la cámara NIRS, de la cámara de visión infrarroja, con una nueva tecnología que está sido a un modelo, ¿no?, de ensayos térmicos. Finalmente, esto lo quise poner porque es la mayor campaña que hemos hecho desde el punto de
la gente que ven acá presente acá abajo es una campaña de ensayos que duró 2 años y medio en el laboratorio IAB de Alemania, un simulador solar, para lo cual un tremendo trabajo, no solamente sino que estructural, y calificando un panel completo, uno de los paneles completos de los 7 delante. Y bueno, con destacar que esta gente acá presente eran ingenieros, algunos son, porque están dando el esquema, por jóvenes, pero bueno, alumnos a punto de recibirse y de diferentes, había ingenieros aeronáuticos, y esta chica que está acá era ingeniero y en ese momento estaba haciendo una pasantía en Genova. Y bueno, calificó como de asistente para la ejecución en la campaña que hicimos sobre el satélite SAOSCO. Bueno, y ahora vamos a entrar en lo que es la segunda parte de esta charla, y está hacia ensayos mecánicos, ¿no? Estos ensayos que yo considero de los mecánicos, que se denominan de masa, donde vamos a tener que dar la masa, el centro de gravedad, momentos de inercia. ¿Y por qué hay que medir en los parámetros? Bueno, porque, por ejemplo, la masa va a medir en lo que es la puesta en órbita, el control de masa hay que tenerlo para la órbita adecuada. También la masa hay que ser medida y estimada y evaluada antes de lanzarlo. El posador tiene un límite de masa. Se usa está directamente y estrechamente relacionada a la vida útil del lanzador, porque tiene un acotado para lograr la vida que uno quiere. Y este punto muy, muy importante relacionado con el control de actitud. Si los parámetros, por ejemplo, y otros que vamos a ver después, no están bien, el control de actitud no puede diseñarse en forma. Y básicamente la masa es muy sencilla, se mide con balanzas muy el control de las propiedades es muy preciso. Estamos hablando de una masa menor al 1%, y este control fue una de las primeras actividades en las que hicimos allá por el 1992 con Marcos, que estaba hoy, Marcos Sakis, viajábamos al Inti en su momento, por qué lugar, por lo menos, creo que o por lo menos en la cercanía, o uno otro, era el único, que estaba un componente para hacer ensayos de vibraciones que estaba destinado a ensayos de embalaje, de pallets con mercadería. Y bueno, nosotros ahí con otro grupo también integrante del equipo de trabajo, para realizar estos ensayos de propiedades básicas. En este caso, el satélite SAC-A, trazado sobre una balanza. Bien, la segunda propiedad de masa es medir centro de gravedad y luego momentos de inercia. Esa edad también tiene un impacto grande porque está directamente relacionado a lo que es el control de actitudes a órbita y las corrientes de ese control que va a tener que hacer durante el guiado del vehículo lanzador y de la misma nave. ¿Sí? Y los centros de gravedad son diferentes en cuanto a su decisión, repitiendo órdenes menores altos de error. Y para el centro de gravedad, lo que se utiliza activos, una suerte de mar, donde uno a través de momentos con 3 puntos que están indicados, donde uno mide carga, y su materia de elementos puede determinar dónde está el centro de gravedad cada uno de los 3 ejes. Esta guía, nosotros en estos momentos escribíamos, en 1992, nos largaron cuestiones, y bueno, esta fue una de las más sencillas, y desarrollamos esquemas. En ese momento no se utilizaba la foto, pero era muy similar a este comercial que estando acá. Era un triángulo con 3 celdas de carga y unos soles para medir las componentes de carga, y se escribían aumentos para determinar en forma precisa esos valores de centro. Este trabajo lo hicimos para las 30 edades del satélite SAC-B,
Y después, un año lo hicimos para la totalidad del satélite SAC-A, por lo cual fue algo muy para nosotros en ese momento, porque tuvimos que viajar con los componentes a Bariloche, que también se está en esta unidad aeroespacial, así que fueron momentos muy... bueno, y por último, en momentos de inercia, ¿no? Donde tenemos dos alternativas, o recurrir a estos equipos comerciales, que ya directamente no emiten solamente la masa, el centro de gravedad, sino que de inercia principtrífugo, es decir, para poder completar toda la matriz, o tengo la alternativa de recurrir a esta metodología, que tuve la posibilidad de desarrollar justamente uno de mis primeros trabajos para que pueda desarrollar una metodología. Ese entonces no había equipos con país, hoy INVAP tiene estos equipos comerciales donde realiza de los grandes satélites. Pero bueno, entonces desarrollamos una metodología de un péndulo, basada en la oscilación de un péndulo, donde obviamente esa de oscilación está a cargo del momento de inercia, rotacional libre, ya práctica a través de la transformación de un unipilar en un péndulo tripilar, decimos para todas las unidades, desde 10 centímetros de diámetro hasta 1 metro de diámetro, colocar un satélite entero de unos 60 kilos de peso. Y bueno, después de ese desarrollo, que en realidad la cuestión básica no era lo más difícil de lograr, todo el tratamiento estadístico y la práctica con todas las cuestiones que aparecen cuando uno ensaya, ¿no? Que no están en y bueno, podemos ver en esta imagen, es el satélite A. Esta es una prueba con el péndulo de la Facultad de Ingeniería a Bariloche, en las instalaciones donde se posicionó sobre el péndulo. Esta caja, que ver acá, era una caja de un electrónica que lo pusimos acá por si el péndulo se caía al nivel de incipiente de desarrollo que teníamos. Era todo empezar a hacer en forma con tiempos mudados, pero bueno, así básica pudimos determinar, en este caso de inercia, principales de este sample. Como les decía, estas combinaciones de momentos de inercia las realizamos para todo el satélite anterior, del SAC-B. Estas imágenes son un poco la síntesis de esta metodología que fue y probada, y aceptada, donde podemos, en esta imagen de la izquierda, del periodo de oscilación de acuerdo al número de mediciones que se hacían. Entonces descubrimos que no se podía empezar a medir, no debíamos esperar, de acuerdo al que estábamos calibrando, una determinada medición para poder empezar a contarlo el valor de ese periodo con un simulamiento. Obviamente este apartamiento iba a ser parte del error que hacíamos para determinar de esa determinación de movimiento. Y acá en esta imagen también utilizar el porcentaje de logrado para un rango estimado, momento de inercia estimado en el eje de las X, el error pudimos dar el 0,44%, el error por requerimiento hacia nosotros era menor al 0,8%. Así que bueno, esta metodología fue la determinación del momento de inercia. Bien, y ahora sí entrando de lleno en los ensayos mecánicos en sí, tenemos que hacer referencia que las cargas mecánicas que van a dar lugar, ¿sí? Las cargas mecánicas que van a dar lugar a la ejecución de los ensayos en tierra son cargas mecánicas durante la manipulación del satélite, durante obviamente la ejecución de los ensayos mismos, claro está, lo que es las maniobras de almacenamiento durante el transporte y finalmente en el lanzamiento y de vuelo, que son las que están acá indicadas en rojo, ¿no? Las cargas de lanzamiento y de vuelo son las que van a moldear el dimensionador, ¿sí? Y las que van a dar las pautas de determinar las cargas de esos ensayos, que una vez aplicadas en la
aeronave o el componente, van a que mostrar la resistencia, atención y estabilidad de esa ave, y demostrar que no se han generado estos fenómenos de disminución de resistencia, de estabilidad o de formación, y vamos a estar seguros de que la misión no va a ser degradada cuando esta nave esté en el espacio. Bueno, acá vamos a hacer un breve reconto, breve síntesis, muy breve. Después, obviamente, hay posibilidad de ampliar, me gustaría hacer. Pero bueno, tenemos el tiempo un poco, porque tenemos que llegar a un poco a empezar a descubrir la cuestión técnica de los mecánicos. Pero en forma sintética, decir que siempre, ahora ya estamos en todos esos que vimos hoy, a producir las cargas mecánicas, ¿sí? Que van a dar lugar a los ensayos mecánicos. Bueno, los distintos tipos de carga que figuran en la columna 1. Tenemos cargas estáticas, ¿sí? De aceleración estática, es decir, de estacionario, no están asociadas con cargas variables. Tenemos cargas de vibración o cables, que van a generar el fenómeno que se llama del tipo sinusoidal, van a estar asociados a las cargas de baja temporaria, los transitorios, que se llama. Las cargas o variables también, pero del tipo como aleatorias o random, acústicas, cargas producidas por ondas de presión provenientes de ruido sobre grandes superficies, ¿sí? Y esas grandes superficies son superficies reverberantes, van a reverberar, van a transmitir vibración y ruptura, o van a amplificar a su vez esas ondas o a modificarlas, que van a impactar, por ejemplo, en una aeronave que esté dentro de la cofia del vehículo lanzador. Vamos a tener el tipo de excitación de carga que se refiere a las cargas de shock o las de impacto, que esta sí, digamos, a posición de las cargas vibratorias sinusoidales, son cargas relacionadas con las altas fenómenos transitorios. Estas están asociadas a un ambiente específico que les da lugar, ¿no es cierto? Pero las cargas estáticas están relacionadas con la aceleración del empuje y las maniobras, ¿sí? Las de vuelo generando no solamente acciones longitudinales, es decir, en sentido del lanzador, y que van a transmitir esas acciones a la aeronave que esté arriba, las maniobras generando aceleraciones del orden de 3, 4, 7, 8, es decir, el vehículo y los componentes van a recibir esa multiplicación, esa explicación de su propio peso, ¿sí? Y esto se aplica básicamente al ensayo, porque a las estructuras primarias, porque tiene impacto. Las cargas vibratorias sociales están dadas básicamente por lo que los motores, la liberación del despegue del vehículo lanzador, los transitorios durante el fenómeno de fuego, es un fenómeno que trata de un movimiento dinámico que puede llegar a tener secuencias entre la estructura del lanzador y el comportamiento dinámico de la estructura de excepción. Todo esto generado por la inestabilidad del empuje, ¿no? Durante y lo que es también lo de MECO, que significa el apagado de los motores, de distintas etapas del lanzador, que genera vibraciones que van a trabajar sobre la eje de arriba de la etapa que corresponde. Por eso estos ensayos se realizan están afectando lo que es la estructura secundaria. Cargas vibratorias o aleatorias, principalmente las vibraciones generadas por los motores y por la turbulencia del vuelo atmosférico, se aplicamiento de la estructura, y lo que es cargas provenientes directamente del ruido de los motores y del ruido de la capa límite, flujo de aire que va bañando el lanzador y su superficie, y esas superficies reverberan la vibración a el lanzador, a la espacionave o al que esté sobre la espacionave. Por eso esas cargas directamente actúan sobre el equipamiento y la estructura. Ellos que ya son más puntuales, estadas o caracterizadas por
eventos pirotécnicos dan lugar a las etapas y acción de cofia, y que finalmente afectan, como son cargas de baja energía, afectan principalmente a equipos sensibles a shock, como pueden ser aumentos, que tienen óptica, pero bueno, no es sobre todo en los instrumentos, hay que esa onda de shock, desde el lugar que se origina hasta donde está el componente, se traslada, no hay que hacer ningún ensayo de shock porque los niveles que llegan entonces no es necesario. Pero muy componentes cerca de estos eventos pirotécnicos y no hay manera de atenuarlo, entonces hay que prepararlos para que esas cargas y testearlo bajo esas cargas. Yo tenía una ampliación de este tipo de, pero básicamente creo que está todo dicho, qué es lo que se va desarrollando. Así tenemos un desarrollo de cargas vibratorias, sinusoidales o aleatorias, como vimos. Las sinusoidales, bueno, caracterizadas básicamente por el efecto de Pogo. Las vibraciones aleatorias, como vimos, muestran la combustión o movimiento de los en el lanzamiento y la trayectoria, y el flujo que se va desprendiendo en esta vuelta del vehículo lanzador, que va a hacer vibrar va a generar cargas mecánicas. Y después las cargas acústicas. Estas acústicas son cargas del tipo aleatorias, igual que las que puede generar una variación netamente de origen mecánico, pero son generadas que trabaja sobre superficie. Eso es que estas cargas son consideradas, cuando tenemos en escena, superficies de gran superficie. Por lo general, si a partir del metro cuadrado tenemos que hacer un análisis acústicas, porque la carga acústica es una onda de presión sobre un área, y esa presión en un área determinada me va a dar la carga mecánica. Más grande el área, más carga mecánica. Simple por ese pequeño concepto. Así que los grandes que tienen como el SOCOM, son ensayados a cargas acústicas. Hoy por hoy, a nivel nacional, Argentina tiene el banco de ensayos acústicos que está en. Después, bueno, las cargas de shock, que son las cargas que se producen en todas estas etapas. Es decir, el satélite que está configurado en la última etapa de este lanzador, ¿sí? Va a recibir shock, obviamente en menor medida, o sea, cuando estos boosters se desprenden, cuando esta primera se desprende, cuando esta segunda depende, cuando se genera la ignición de los motores, ¿sí? Esas etapas o esas cargas llegan al satélite en mayor o menor medida. Y la cofia se separa, generan los mecanismos de separación, fenómenos de shock, y cuando el satélite es impulsado para su órbita, también hay un mecanismo de separación de pirotécnicos, grídicas, pretensadas, etc. Bien, vamos a avanzar un poquito. Básicamente, cuando uno, y acá hay que reparar un poco, cuando uno va a ensayar, en realidad ensayar no significa ir también a poner el componente y ver qué pasa, sino se debe tener presentes muy importantes. Primero, tener objetivos definidos claramente. El principal objetivo es verificar la cosa de que ese componente ensayado va a ser capaz de soportar y funcionar, ¿sí? No solamente a carga estática, también, dependiendo del ensayo que uno haga, carga de vibración, para verificar la vida fatiga de los materiales. Y básicamente lo que uno va a verificar, y con esto estamos mencionando, indicando que hasta abarcar el 90% de las cuestiones que nos pueden llegar a traer problemas, y son verificación del estado de los conectores eléctricos que permanezcan conectados de prueba, mantenimiento de la integridad de componentes como por lo general aflojamiento de juntas brilladas, uniones, pegados,
Y después una cuestión importante que es la especificación de las naturales propias de ese componente, que se acoplen con otras frecuencias, por ejemplo, ¿sí? Más allá de adquirir los datos de vibración puesta del componente bajo ensayo, poner, por ejemplo, formas modales de resonancia y poder realimentar esos datos y poder realimentar los modelos de simulación que estamos realizando. Y como segundo importante es tener los criterios que vamos a dar durante el ensayo, ¿sí? Es decir, buscamos ese ensayo. Por lo general, es buscar ya pasó el ensayo, lo que se denomina PAS, el criterio de si pasó o no pasó, o si la prueba cumplió sus objetivos, ser no demostrar que sobrevivió, pasó o no pasó, sino adquirir datos para realimentar el modelo. Entonces, esas son cuestiones que deben estar plenamente identificadas, y más que nada cuando se trata de ensayos sobre componentes con mucho tiempo de desarrollo y mucho dinero. A ver, básicamente el concepto principal de los ensayos mecánicos está acá, en esta diapositiva, ¿sí? Estos ensayos, lo que simulan, lo que tratan de simular es, en el que tengamos un lanzador, ¿sí? Y vamos a hacer el caso de un componente en su extremo. Esta estructura la podemos simular con A, que es esta base que identifica y con otra masa superior identificar, por ejemplo, la carga útil que está dentro de esta cosa. Cuando se pongan en marcha, van a haber fuerzas de cargas mecánicas que se van a transformar por esta estructura que tiene condiciones de rigidez y de amortiguamiento y de masa propia, y que van a amplificar, subir la amplitud de esas aceleraciones que se van a transformar en cargas mecánicas cuando lleguen a esta espacionave que está acá. Esta caracterización de cómo se transmiten las luces de una base que excita a un componente, puede ser un satélite, está dada para transmisibilidad. Donde me indica claro en el eje vertical la de transferencia, ¿sí? o la acción o no que puede sufrir esta superior frente a la excitación de la base en el rango de las frecuencias. El eje horizontal es la relación frecuencia de excitación de la carga sobre frecuencia natural. Es decir, hay dos cuestiones que pueden dar o castigar al pico. Una es la amplitud de la aceleración, la frecuencia de esa señal que viene desde la base. ¿Por qué la frecuencia? Bueno, porque justamente acá en esta gráfica de tal, es que a determinadas frecuencias puede ser que la señal A, ¿sí? Que es 1, pueda ser amplificada muchos valores de órdenes de, ¿sí? Esta es la relación transmisión, es decir, aceleración sobre aceleración de entrada, y del rango de frecuencias que uno esté excitando, ¿sí? Va a tener distintos casos. En caso de que uno esté excitando la frecuencia resonante, va a tener valores extremos de aceleración. Si me voy para la izquierda, voy a tener comportamiento rígido, donde la entrada, al igual que la salida en cuanto a su amplitud, y de entorno deseable, que de esta que coincide con la red 2 de frecuencia natural, de ahí para allá, donde es el entorno deseable, la amplitud de la señal de la muestra va a ser inferior a la entrada determinada acá como. Eso vamos a evaluar eso de vibración. Y los ensayos de vibraciones, y bueno, en realidad a través de equipos, que son equipos muy complejos, son equipos costosos, que hay que tener un tratamiento específico y conocer bien su funcionamiento, y que es un gran parlante, es una que oscila dentro de un campo magnético conforme, donde nosotros poner sobre esa bobina oscilante un test o espécimen a ensayar y representar o reproducir las vibraciones que genera, por ejemplo, el lanzador. Y así este componente va a poder ensayar en tierra. Esto, cuando yo les comentaba que en el 92 que viajara a Buenos Aires para hacer los SAC-B, que
utilizar este equipamiento que estaba abocado al uso de paquetes, es decir, son volúmenes de carga distintos. Bueno, hoy por hoy, a través de los diferentes trabajos y desarrollos y convenios, hemos tenido la posibilidad de adquirir equipos y hoy poder decir que en la Facultad de Ingeniería se hacen ensayos de calificación y creación de componentes para la industria satélite y para otras industrias, electromecánica, eléctrica, etc. Estos equipos hay que tener mucho cuidado, controlan ya sea a lazo cerrado, impartiendo el componente, o al abierto, y muchas veces son difíciles de controlar. Bueno, los ensayos estructurales que nosotros vamos a clasificar son estos 4 que están acá, ¿sí? Los barridos senoidales, obviamente asociados a esas cargas senoidales en diapositivas anteriores. Los de oscilación aleatoria, ensayos que se llaman asociados a las cargas aleatorias, tanto mecánicas como productos de la acústica. Pulsos de choque, y los ensayos de carga cuántica, que lo vamos a hacer, y esta es la parte, a través de ensayos de vibración, ¿sí? Justamente situándonos en el sector de cuerpo rígido, curva de transmisibilidad que vi, ¿sí? Para detectar las fallas comunes que tenemos en la diapositiva, en diapositivas anteriores. Bien, el ensayo de barrido senoidal, básicamente, y vamos a ir a esta imagen que está acá, es una que se realiza para caracterizar frecuencias bajas, por lo general frecuencia del orden hasta los 100, más que nada se aplican a carga a nave en porte, donde se le imparte radiación determinada, que puede ser como acá lo que podemos ver en esta imagen central. Determinamos sus frecuencias desde el inicio hasta el final, una velocidad, lo que se llama un aterrido, es decir, la frecuencia, cómo cambia la frecuencia de los Hz por segundo, que se va a hacer, y la cantidad de ciclos de ida y vuelta en el que hemos excitado a fatiga ese componente. ¿Sí? Y el espectro que vamos a tener de análisis, que está acá en la figura, donde tenemos la entrada reproducida por el vibrador, la señal formada por esta pendiente inicial, y tenemos esta a través de diferentes sensores de aceleración que se ponen sobre la estructura o del componente que se está ensayando. Y obviamente lo que nos está dando es algo, porque acá está dado el género respecto de la entrada, de los picos de resonancia que tiene este componente. Por ejemplo, en este caso vemos que hay un pico de resonancia en 26 Hz, pasa desde los 2 G, casi 3 G de entrada, a tener 42 G de entrada, un poco más de magnitud de amplificación, terminado el amortiguamiento que está dado por el ancho, ¿sí?, de esta en un determinado rango de, y que obviamente que si no tiene el amortiguamiento adecuado, las gráficas de transmisibilidad están parametrizadas con el amortiguamiento, este pico sería extremadamente grande, pudiendo romper o plastificar el ensayo. Y lo mismo en violeta tenemos otra frecuencia de otro componente o de otra parte que resuena a una frecuencia más alta con un nivel mucho mayor de G, lo duplior, y con obviamente un auto mucho más bajo, es decir, estrecho. Lo que tengo acá es un pequeño video donde creo que no se escucha, donde vemos un barrido senoidal, que el vibrador vibra el IT, que está en curso a altas frecuencias, y después vemos la disminución de la frecuencia porque va avanzando temporalmente en la frecuencia que uno le dice, ¿sí? Y este ciclo se va haciendo. Lo que vemos también en este vibrador es que la amplitud va disminuyendo, la aceleración es constante, entonces aumentando la frecuencia tiene que disminuir la amplitud para poder realizar. En este esquema que ven acá es una señal sacada de un relevamiento de diferentes acelerómetros donde tenemos picos.
los primeros hasta los 2 Hz, relacionados a aspectos estructurales, mecánicos, picos más altos de 800, 900 para arriba, picos relacionados con los componentes electrónicos. Donde nosotros, a través de ellos, no solamente sometemos a cargas de baja frecuencia los componentes, pero podemos hacer dando este mismo ensayo, pero a niveles más bajos de amplitud para determinar las formas modales. Los ensayos senoidales de baja amplitud se los denomina low level science fiction, es decir, barridos senoidales, donde uno barrido determina los picos sonantes y puede hacer un fitting de esos picos con del modelo o determinar tempranamente gran nivel de aceleración, ver, como quien dice, los problemas que pueden aparecer o las que pueden aparecer respecto del diseño. Además de low level science fiction, de barrido se hace también como firma antes y después de los ensayos para establecer cómo es la evolución del comportamiento dinámico de la estructura bajo el ensayo. Hemos hecho una infinidad de ensayos sobre componentes de élite, que es el SACD Aquarius. Estos 2 instrumentos se han desarrollado en GEMA, todo lo que es el aspecto térmico y mecánico, un radiómetro de microondas, como lo mencioné hoy, la NIRS, el nuevo sensor del infrarrojo, la cámara, donde otras partes de la densidad trabajó el IAR, el CIOPA, y bueno, el primer instrumento que podemos ensayar en GEMA con el vibrador propio, es el vibrador ese que tenemos actualmente, y obviamente seguimos haciendo ensayos para otras instituciones que fabrican satélites, como Satelloid, etc. Y acá tenemos sobre nuestro radiómetro, de radiómetro de microondas, que pesaba del orden de los 82 kilos de peso, y los reflectores formaban el conjunto para microondas de diferentes bandas. ¿Sí? Era un instrumento pasivo. Y después, bueno, tenemos instalaciones mayores, donde en esta diapositiva, como estos satélites, exageraciones, shakers que son enormes, y tuvimos también de estar ahí en algunos de estos ensayos. Lo que respecta a vibraciones random, estas vibraciones se utilizan por tener un rango de frecuencias variables, principalmente las vibraciones random, los ensayos que se realizan son vibraciones donde las señales, las ondas son imposibles de detectar, son aleatorias justamente, pero la complejidad que son aleatorias en amplitud y en frecuencia. Entonces no se pueden tratar como un barrido que tiene una amplitud y una frecuencia con un determinado rate determinado, que hay que hacer otro tratamiento que es a través de la densidad espectral o amplitud espectral de potencia que se aplica, ¿no? Este es un ejemplo muy sencillo para hacerlo rápido. La señal que va a aparecer, la señal random, aparece acá a la izquierda, que es para hacer un modelo, la señal de la derecha, vemos que hay mucha variación de las frecuencias de amplitud. Entonces lo que se hace con el método es tratar de ver si asociada, por decirlo de alguna manera global, está asociada a cada frecuencia. Lo que se hace es descomponer por transformada descomunal en distintas frecuencias, pero en 3, 4, 5, ya también la exactitud que tenga de la señal, las frecuencias que tome, tomar un retorno, sacar el valor cuadrático, dividirlo por el endomio de frecuencias y así obtener un valor. Esos valores son estos puntos que van a estar en este gráfico, que es justamente PSD y horizontal, y después unir estos para que podamos tener el espectro de vibración random. El espectro va a ser el que va a simular el shaker para tratar de simular posible el entorno del lanzamiento. Donde yo le voy a poner diferentes límites, o voy a estimar diferentes límites de crecimiento, dependiendo si la prueba es
para calificación, ¿sí? O si es protofly, perdón, si es para aceleración, que sería la superior, donde tiene mayor valor de la protoflight o la de calificación. A medida que nosotros vamos de aceptación, protoflight y calificación, vamos aumentando. Nosotros cuando hacemos ensayos de calificación, tomamos márgenes justamente para asegurarnos de que todo tenga en la misión, y después el slide o el de califica niveles inferiores que están estandarizados en las normas de referencia. Acá simplemente algunos realizamos, en este caso particular, pequeños satélites, ahora no tan pequeños, del Satellogic, pero les quería mostrar que una vibración aleatoria, este núcleo de este que se está moviendo en forma o simultánea en diferentes ámbitos y diferentes frecuencias. Los ensayos acústicos se realizan a través de dos métodos, a través de una carberante, donde uno introduce dentro de una cámara diferentes tipos de espectros de ruido, sino por campo acústico consiste en un set de baffles con muy gran potencia y tremendos amplificadores, generar la señal, obviamente, parte del vehículo lanzador. Cuando nosotros decimos la señal lanzador, cuando uno contrata un lanzador para un determinado satélite, por ejemplo, el lanzador tiene en sus especificaciones los espectros acústicos, random, etcétera, que tiene que utilizar. Obviamente, si uno está diseñando un G, tendrá que ver la función de transferencia, ¿sí? O digamos, la llega a partir de la función de transferencia, esta carga origen especifica el fabricante de lanzadores en el manual, ¿no? Y bueno, después tenemos los ensayos que se denominan, y con esto vamos cerrando, los estáticos o cuasi estáticos. Es decir, hay dos maneras de generar carga estática de estructura, y sobre todo los componentes. Una manera es disponer de máquinas centrífugas, un brazo que gira rotacional uniforme, en el extremo a distancia la carga y producto de centrífuga cargar de igual manera componentes asociados a ese modelo. Estas máquinas son muy costosas, hay maneras de cargar estos componentes sin utilizar estas máquinas y hay pocas fundas. Por lo cual se recurre a los ensayos denominados, los ensayos Seinberg, son los que se realizan y tienen esa palabra. Son ensayos que se hacen para simular cargas estáticas. Y uno puede decir, ¿cómo si el shaker está en creación, el componente es una carga estática? Bueno, porque hacemos trabajar lo hacemos trabajar en una que sea bastante inferior a la frecuencia tal o frecuencias fundamentales que tiene el componente. De manera, entrar en la condición del cuerpo rígido y que realmente el componente estática. En realidad hay una diferencia que es de base, es hacer ensayos de vibración o cargas estáticas y utilizar una centrífuga. Y es que algunos fenómenos como inestabilidad elástica o plástica en ensayos Seinberg, por su corta duración, no se ven. Y básicamente lo que les quiero mostrar es qué pico tiene el ensayo Seinberg. Es un ensayo que dura un segundo de un segundo. Y tiene esta forma. La idea es generar unos senos, señal senoidal a una frecuencia bastante más frecuencia natural, subir como una rampa, hacer 6-7 ciclos que le va a dar el nivel de calificación de carga, a esa carga hasta cero. Y este ensayo en un tiempo muy acotado. Un pequeño video, si lo pueden ver, ven como el ensayo es un pequeño sacudón que va a señal, ¿sí? Y que dura muy poquito tiempo. Ahí está el ensayo. Probablemente tengamos medio día de operación y de preparación, un día de preparación y una fracción de segundo de ensayo. Pero bueno, es la manera que tenemos de simular cargas estáticas. Los shakers hacen este control a lazo abierto,
Y muchas veces, dependiendo de la respuesta dinámica del componente que se esté ensayando, los problemas de amplificación, incapacidad del shaker para no. El shaker no es que manda el pulso directo, sino que realiza una ecualización baja potencia, copia esa señal, pero de amplitud, para ver cómo es la respuesta y en el caso que no la puede llegar, haga una extrapolación y vea numéricamente que no lo puede lograr, manda y aborta el ensayo, y si no, larga el ensayo a calificación o aceptación, ¿no? Lo que estemos eso. Y bueno, después, finalmente, los enfoques, que esto ya cubren panorama bastante más estrecho, son productos de cargas, o de efectos o de eventos de separación y que van a afectar a componentes, como dije, por ejemplo, ópticos o componentes frágiles o algunos tipos de soldadura o conexión. Están caracterizados por una media onda senoidal, caracterizados que se sale a través de un vibrador electrodinámico, dar 1 o n pulsos características, no solamente de forma senoidal, sino diente de cierre, onda cuadrada y demás. Y obtenemos la posibilidad, depende del registro de frecuencia que tenga el de shock, ¿no? De realizar un shock con spectrum, una respuesta más de respuesta de shock en el dominio frecuencial, un envolvente, no diría igual, con el mismo concepto que el RAT, establecer diferentes frecuencias involucradas en el evento. Más allá de utilizar el shaker, los vibradores, para hacer estos dos tipos de cargas, una asociada a las altas como es el SRS y una de las bajas como son los pulsos de vibración, tenemos otros ensayos que se de choque para simular eventos de separación. Acá el satélite Sagdia Aquarius, esa separación del anillo que lo va a unir abajo al vehículo lanzador, y acá tenemos un gran desarrollo realizado el trabajo que estuvimos haciendo durante 6 años en lo que eran los vehículos lanzadores del programa lanzadores de la CONAE y de BEN, donde tuvimos la encargada de la misión de diseñar, desarrollar, probaficar y aceptar un sistema de retención y liberación de un vehículo lanzador. Estos experimentales, de los cuales 3 volaron. Y bueno, esto ve superior, la segunda etapa, la peor parte de la primera etapa, y lo que puede ver acá es serie de pistones, acá ven uno solo, son toda la circunferencia, y a la vez una serie de tuercas que generaban acción. Estas tuercas activadas, reteniendo, manteniendo en forma unida estas 2 etapas, forma pretensada con muchos pretensados en estos 3 puntos de las tuercas. En el momento que se daba la orden, estas dejan libre la primera de la etapa e inmediatamente caen en forma extraña con unas fracciones milésimo de diferencia. Estos pistones actúan rápidamente para separar la etapa. Y quería mostrar de este ensayo que realiza instalaciones de nuestro laboratorio, donde ven, esto está en cámara lenta, obviamente, pero todo el evento creo que duraba, no recuerdo bien, pero 8 milisegundos, donde se ve la perfecta separación de la etapa. Eventos de separación genera que se van a transmitir por esta y van a afectar a los componentes cercanos. Quizás lleguen a afectar a otros que están más arriba, correspondientes a útil o componentes del mismo lanzador. Bien, hemos realizado una pequeña carrera, pero realmente quería un pantallazo, más allá de algún detalle, de las actividades que somos capaces de realizar acá en la Argentina y la infraestructura que hoy la universidad y también otras instituciones a nivel país para hoy por hoy posicionar a la Argentina como no del desarrollo en la tecnología satelital. Así que voy disponible para realizar algún delta de plan en el momento que lo requieran, porque no sea con las ganas de estas cosas. Así que bueno, les agradecemos por la atención, disculpen por el tiempo pedido en algunos minutos, y bueno,
Muchísimas gracias. Excelente, Pablo, y realmente felicitaciones por toda la tarea que realizan. Indudablemente, bueno, vos estás ahora expresando todo este trabajo que indudablemente es un trabajo de equipo, ¿no? No solamente de equipo de instituciones como hoy, Universidad de La Plata, y después, bueno, haber tenido que recurrir a la hora extranjeros también, permitido que también se crezca a nivel, y sobre todo de gente que también está acompañando esta actividad que lo ha afectado laboralmente. Estaría ahora... Un detalle sí, que hoy estuvo así implícitamente o fue mencionado rápidamente, pero acá el gran valor agregado entonces, ¿no? Es la participación que realizan en estos desarrollos, en estos procesos, viviéndose o recién recibidos que se quedan, y estos están formados primero por ¿no? lo que es la academia de grado y después por estos de aplicación. Estos chicos son los que después Nacional toma, ¿sí? Que trabajen con ellos y saquen productos solamente a nivel nacional, sino al exterior. Vamos, que este también es el potencial. Seguro que así es. Bueno, ahora estaría abierta las preguntas. Si te parece, yo hago la primera, así los demás se van animando, escribirlas directamente, entonces él las va a poder ir leyendo y haciéndotelas. Todos estos ensayos que también esté señalando, cuando se requieren justamente llevarlos a nivel de una competencia en satélites, ¿tienen orden o secuencia de ser cumplidos o es solamente los ensayos en forma individual? Bueno, esta respuesta es un poco amplia, ¿no? En dos sentidos. En realidad hay una afía que se implementa, es decir, bueno, primero podemos ensayos de calificación de MINC, la parte eléctrica y electromagnética, vamos a lo que es aspecto térmico, tratando de verificar temperaturas, crear algún estrés térmico también. Y una vez estresado desde el punto de vista térmico, se le puede realizar los ensayos de la campaña mecánica, ¿sí? Y si no, seguir, si se hace eso, o por lo general se toma la filosofía que se denomina en la jerga test as you fly, digamos, ensayar como vas a volar. Si vos vas a volar, primero recibís cargas térmicas, bueno, ensayar térmico y mecánico y tal, ¿sí? Y después, bueno, después superposición a lo térmico, que la va degradando, a ver eso. Pero básicamente esas son las vías que hay. Y después de lo que es la calificación de cada y yo puedo hablar bastante bien de calificación mecánica, se hace secuencia que comienza por una calificación Seinberg, de calificación estática, y después por una secuencia random. Y se van haciendo firmas con detecciones de virtud de bajo nivel para justamente comportamientos, degradación, etc. Eso es básicamente en general que está asociado a esa cuestión. Perfecto. Bueno, no sé si hay más preguntas. Patricia, preguntan si existen situaciones donde deben probarse al 100% los elementos a integrarse. Sí, justamente lo que es la etapa de calificación es donde los instrumentos o las fases de prueba se prueban al 100%. En la calificación uno está asegurándose que esa nave cuando pueda la misión en forma exitosa. Es más, no es el máximo que se llama máxima del entorno encontrada, si te pone un factor, un margen a la calificación. Por ejemplo, si el entorno estimado es 4G, bueno, se le va a poner margen por encima de ese valor, ¿sí? Justamente por cuestiones que no se puede representar en los ensayos el ciento del ambiente real. Entonces, para digamos, tener en cuenta ese tipo de pequeñamientos que no se pueden estimar, o digamos, cuestiones no inherentes al proceso, con esos recaudos y esos márgenes. Pero en la calificación se toma el 100%. En protoflight también, por eso también el riesgo de
llevar a cabo Protofly, sí, ahorran dinero, también ponen en riesgo que cuando uno ensaye ese único modelo que tiene el tipo y vuelo, se rompa o se encuentre con problemas graves, ¿no? Que terminen el lanzamiento de la misión, y más de una vez ha pasado. Muy bien, mira, yo acá en el chat no tengo más preguntas, lo que sí tengo saludos y agradecimientos. Te agradecen, dicen que muy interesante la presentación, muy buena toda la infrotada, te felicitan varios, escriben por privado al organizador. Fantástico. Te transmito. Muchísimas gracias. Y hay también algunos saludos así por el chat, todos saludándote muy especialmente, Pablo, felicitándote todos desde la academia, bueno, por tu incorporación, y seguramente, bueno, a comenzar formalmente tu trabajo dentro de la nación. A disposición, seguro. Aquí estamos compartiendo el panel junto a Armando de Giusti, que es el vicepresidente de ella, y María Inés Bala, que es la secretaria. Y bueno, ya vamos a estar seguramente haciendo alguna otra vinculada al tema aeroespacial que se está despertando, sobre todo en los jóvenes. Agradecemos entonces, bueno, no sé si querés decir algo más, Pablo. Nuevamente agradecer, Patricia, a vos, a Armando, a María Inés y a todos los académicos titulares de la academia. Y bueno, gente quedar a disposición, los quehaceres que tenemos, que son varios, entre ellos, digamos, el aporte a nuestra revista, que ya próxima el primer número, y bueno, otras aquí como no, poder dar charlas con un poco más de extensión, de cuestiones particulares, detalles que la verdad que, bueno, son muy interesantes. Perfecto, son todos retos que queremos posicionar a la ingeniería dentro de lo que corresponde, ¿no?, para nuestro país. Bueno, yo primero tengo que agradecer a ustedes quienes estuvieron participando en ON. Espero realmente muy satisfactoria la presentación que realizó Pablo, interesante sobre todo en temáticas que no están tal vez tan cercanas a nosotros, y ver la complejidad que justamente todos estos. Y por otra parte también agradecer a Ismael, principal, por la constante acción que tiene con nosotros y la formática en poder brindar información y el apoyo logístico en estos eventos. Que buenas tardes y buenas noches, y nos estaremos viendo en la sesión pública de Ingeniería de la Provincia de Buenos Aires. Hasta luego.